el origen como de generar estas actividades en Librería Subsuelo, donde constantemente ocurren actividades vinculadas con escritura, con poesía, con reflexión, filosofía, y qué bueno iniciar este nuevo momento en la librería con una serie de conversaciones, de conversatorios que vamos a tener con escritoras feministas chilenas, con la idea justamente de generar un espacio y un tiempo para también conocer en primera persona, en primera instancia, las investigaciones particulares, los procesos escriturales y esa política feminista que siempre nos implica. Mi nombre es Johan Mijail. Mi papel en esta oportunidad va a ser una especie de moderador, donde voy a dar la palabra a Alejandra Castillo, que es nuestra invitada en esta oportunidad. Como conocemos, la Alejandra es doctora en filosofía, es una investigadora y una inspiración también para nuestro vecindario de generar esa crítica feminista y generar cuestionamientos en esa tradición masculina, heterosexual, blanca, que constantemente tenemos que habitar. Iniciaremos con una presentación de Jorge Díaz. Jorge es activista del colectivo universitario de disidencia sexual, es doctor en bioquímica, también le interesa la vinculación de la escritura, el activismo de disidencia sexual y establecer vínculos o relaciones a través de la biología, de la ciencia. Entonces, le puse esta presentación: filosofía feminista contra el logos masculino. Nudos, desorden, arte disyecto, democracia elitista, feminismo de acción afirmativa, feminismo de la interrupción, políticas de la presencia, políticas del cuidado, lo impolítico, lo pornográfico, lo pospornográfico, son algunas de las figuraciones y categorías de análisis que la filósofa feminista Alejandra Castillo lleva trabajando por más de 10 años en nuestro país. Doctora en filosofía, académica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, escritora, editora y gestora cultural, Alejandra Castillo ha llevado un intenso trabajo desde cuando decirse feminista aún parecía obsceno e incomprensible. Conocí a Alejandra en nuestro activismo de la palabra, moviéndonos en múltiples proyectos feministas. Alejandra siempre ha apoyado el trabajo de las activistas de la disidencia sexual a partir de entrevistas, participaciones en foros y conversatorios, organización de encuentros y coloquios, presentaciones de libros y potenciación de espacio. Recuerdo particularmente el año 2012. En esa ocasión, muchas de nosotras fuimos impedidas de participar en el encuentro de la diversidad feminista que se realizó en Valparaíso. Se nos pidió un carnet de genitalidad y a todas aquellas que portábamos un nombre masculino asignado por el Estado y la familia, un nombre no decidido, un nombre impuesto, una supuesta coherencia entre un pronombre y una práctica, no éramos dignas de ser parte de esas discusiones. Algunas amigas trans tampoco fueron aceptadas. Estas organizadoras pensaban que el permitir el ingreso de activistas feministas que no fueran biomujeres, o como se dice ahora, cismujeres, que se cruzara algún pene en desuso causaría una anarquía que rompería con la tranquilidad de la discusión. Es más, todas aquellas identidades que no nos acomodan la estrecha lógica del binario, las tecnomujeres, las que sostienen su devenir mujer, las lesbianas de diferente sexo, las transmasculinas, las amujeradas, las queer, solo fueron ubicadas bajo el estrecho margen de la diferencia sexual. Como siempre, Alejandra tomó posición, escribió una carta y puso en discusión el cuerpo de las organizadoras del encuentro, donde nos encontramos, como ella dijo, una vez más con la certeza y sensatez del límite patriarcal que clausura un cuerpo. Causó molestia. El feminismo ha insistido en que no existe una categoría unitaria de la mujer, sino que existen mujeres, es decir, que hay una pluralidad de maneras de ser mujer. Hoy, y para este diálogo, Alejandra se pregunta: ¿es el feminismo una práctica homogénea cuyo sentido es unívoco? En sus múltiples ensayos, textos, presentaciones y libros, Alejandra Castillo ha sabido leer desde la filosofía política a todo un importante grupo de artistas y activistas feministas, como la fotógrafa Zaida González, Gabriela Rivera Lucero y la performer Hija de Perra. Ha arriesgado su escritura con el objetivo de manifestar una crítica a la masculinidad heteronormativa que aún abunda en el mundo de la filosofía, la estética y la universidad. Dirigió el diplomado en estudios feministas de la Universidad Arcis, en un contexto donde eran los estudios de género los que abundaban con sus ofertas cuantitativas de numeración femenina.
ha comprometido una crítica con respecto al recorrido del movimiento feminista en Chile luego de la dictadura, proponiendo lo que ella denominó como una política remedial del género, una política que finalmente terminó tranquilizando cierta rebeldía y práctica polémica del feminismo de los años 80 a través de la creación del CERNAM y la institucionalización de los estudios de género, que como ella misma ha dicho, es otra forma de decir mujer. Como directora de la editorial Palinodia, ha realizado un importante trabajo de traducción y publicación en la colección Archivos Feministas, donde ha publicado escrituras feministas arriesgadas e incluso desconocidas en el campo nacional, que, principalmente desde la filosofía, rompen con los estereotipos sobre lo que sería el feminismo, un asunto solo para mujeres o sobre mujeres. A su vez, ha trabajado insistentemente en la tríada mujer, arte y pornografía. Lo pornográfico, como sobreexposición discursiva del cuerpo no masculino, parece constituirse en un elemento incómodo para toda la política tradicional, más aún para la política de corte feminista tradicional. El cuerpo de la mujer se protege, se resguarda, se tolera. Hablamos de esa política de la tolerancia, que conservan políticamente los cuerpos y que desplazan lo conflictivo, que es lo propio de lo minoritario. Parece que esa incomodidad, que rescata acertadamente en libros como Ars Disjecta, se olvida, está perdida. Justamente pareciera que una alternativa es perderle el miedo y el respeto a los cuerpos, sobreexponerlos en sus daños y no en su protección y cuidado. Porque Alejandra Castillo siempre nos implica a desvalorar esos imaginarios flanqueados por un solo eje de sentido, y para ello irrumpe la dinámica rectilínea. A esa línea ella le hace nudos. Los nudos, como esas construcciones que parecieran poner una señal de finalización, pero quizá lo que hacen es darnos cuenta de un cierto problema, incomodidad o negatividad con la política feminista en el espacio de lo público, en la democracia. Ella dice, hay un problema, una incomodidad quizás entre las mujeres, los derechos humanos y la idea de ciudadanía que les es propia, insistiendo en una extrañeza al recorrer un recorrido que siéndole propio no le es seguro, por donde uno no puede caminar firme. Los nudos han sido una imagen que recorre los discursos de los feminismos en Chile. Imagen y representación utilizada, citada y vuelta a citar desde la que la socióloga chilena Julieta Kirkwood, una de las autoras mayormente estudiadas por Alejandra, visualizara así la política de las mujeres. La insistencia de la posibilidad de dañar la política de la acción afirmativa del feminismo, esa política de solo mujeres, quizás se encuentre en adentrarse a intervenir los modos de comprensión de las identidades, que este mismo feminismo ha sabido excluir, utilizando muchas veces las estrategias de la paridad y la justicia como utopía democrática, un tema ampliamente abordado en uno de sus ensayos con el título de El escenario Bachelet y las políticas de la presencia. A su vez, ha sido crítica de un movimiento homosexual que apuesta todas sus energías y alianzas en el matrimonio como única fuente de igualdad que mantiene el orden de la nación heterosexual. Ella ha dicho, en la lógica del paso, de un paso adelante y dos atrás, habría que observar que el acuerdo de unión civil agrega o intercala el cuerpo homosexual al orden de la familia sentimental de la nación heterosexual. Según esta dialéctica del paso, el movimiento LGBT quizá tenga su propio ministerio en unos 50 o 100 años más. Así es Alejandra Castillo, directa y crítica, una escritora y una intelectual feminista incansable, siempre atenta a los movimientos políticos de una ciudadanía empoderada y a una política de la situación, donde sean las prácticas artísticas y las figuras impolíticas el eje vital de su producción escritural. Eso. Releía un texto de Nelly Richard que se llama Tiene sexo en la escritura, donde ella hablaba sobre este primer congreso y decía que principalmente habían sido dos los principales tópicos que habían estado presentes hace 30 años atrás. Uno era principalmente la vida bajo dictadura, lo que significaba la vida amenazada bajo dictadura y el enunciarse desde una política feminista en esa época, pero también la marginalidad periférica de la escritura latinoamericana frente al discurso académico metropolitano. Entonces Alejandra participó de este encuentro y yo pensaba qué es lo que ocurre a estos 30 años en los cuales primero hay un menosprecio o no hay una posibilidad de discusión entre los centros metropolitanos y el sur en dictadura, nosotros en Chile,
Y ahora este congreso a 30 años se hace en el Centro Metropolitano de los Estudios Internacionales, como sería Nueva York. Entonces, ¿cuál sería esta una especie de opinión o un recorrido sobre qué significa este salto temporal y qué es lo que ha significado estos 30 años? Gracias por la invitación, la presentación también. Sobre el Congreso de Literatura Femenina que se realiza en 1987 y su relación ahora. ¿Cuál podría ser esa relación entre algo que ocurrió en 1987, que tiene que ver con una escena muy específica, y hoy, y con el feminismo? Es una pregunta allí interesante de hacer y que tiene distintas respuestas. La mía, como yo recepciono ese congreso, y no el congreso, no la escena del congreso, puesto que no la conocí, yo solo tengo relación con ese congreso a través de un espacio escritural, con un espacio textual. Y me da la impresión, y eso es lo que es para mí importante, que ese congreso instala una manera de entender la política feminista en la escritura, en la literatura. No solo una política que se va a dar en el espacio, no solo y siempre en el espacio del movimiento, es decir, allí en ese movimiento, entendiendo el feminismo como esa política que se describe, comillas, en la calle, sino que también va a poner énfasis en un lugar donde es necesario instalar una política feminista, pero sin embargo con otro signo, y ese signo tiene que ver con una interferencia en los modos en los cuales nos narramos. En ese sentido, este congreso para mí es central en esa posibilidad para el feminismo. De alguna manera abre esa posibilidad, esa pregunta, ¿tiene sexo la escritura? Es la pregunta que está en el texto de Nelly, es nos ponen en ese lugar, en un lugar donde se desnaturaliza aquello que nosotros que no nos puede parecer o muy obvio o muy fuera de contexto, y sin embargo la política que la instala propiamente en los modos en los cuales nos narramos, y que es un lugar que habitualmente queda intocado por el espacio de la política y el movimiento, puesto que se entiende como un lugar pasivo, no interesante, un lugar donde no ocurre la verdadera política, y sin embargo es en aquellos lugares donde inadvertidamente se reproduce un orden social que reproduce también un dispositivo de género, que es heteronormado. Los modos en los cuales son descritos hombres y mujeres se reproducen en aquel lugar que habitualmente pensamos como no relevante para la política, que tiene que ver con las maneras en las cuales narramos y reproducimos aquellas narraciones inadvertidamente, a pesar que podamos tener una implicación activista. A pesar de esa implicación, puede que aún así estemos narrando de una manera conservadora los modos en los cuales nos describimos, y esa variación la introduce ese congreso, entre otros. No es el único congreso que ocurre. Ahí también hay un congreso importante que tiene que ver sobre Gabriela Mistral. Está este congreso, hay otro que también que tiene que ver con la diferencia sexual, entendida también del espacio de la escritura. Entonces no es tampoco una escena que está completamente fuera de lo que va a ocurrir en los años 80, por un lado un fuerte activismo, un fuerte movimiento de mujeres, y junto a eso tramado con una manera de entender la política que se entiende como política de la letra. Y en ese sentido, para mí es una escena, la de este congreso, central para redefinir lo que es una política feminista o pensarla en términos complejos. Y un diagnóstico de los 30 años, porque tú como fuiste parte de este congreso ahora 30 años después, pero en el Centro Metropolitano allá en Nueva York. ¿Cómo viste este tiempo y esta nueva, porque eran chilenos los que estaban también ahí organizando esto, ¿no? Sí, pensando también que la insistencia como constante en tu trabajo, entre otras cosas, también ha sido como siempre establecer un ejercicio reflexivo donde sea como la situación, un feminismo también situado. Por eso también tu interés como hablar o trabajar con artistas visuales, por ejemplo, chilenos, como cómo se habita también esa situación, ese desplazamiento hacia un norte, como que se instala como una lógica, como contrapuesto a tu insistencia como por lo local. Pero también allí suena como fuerte, ¿no? Está bien.
nuevamente el Congreso, esta conmemoración se encuentra con, de alguna manera, la misma escena, no sé si es siempre la escena, pero es la misma escena con la cual se describe el feminismo. Por un lado, se marca como un gesto conmemoratorio a este Congreso, que tiene que ver con literatura y escritura de mujeres, y es una escritura como política, es decir, como un feminismo que se organiza desde la letra, y el contexto que un poco encuentra este Congreso, esta conmemoración en Nueva York, es el femicidio, que es un tema que no podemos no poner atención, o la violencia de género. Entonces, nuevamente allí se presenta la misma tensión, la que está en los años 80. Hoy nos encontramos con la misma tensión, que por un lado se instala una política que tiene que ver con esta insistencia, con una posibilidad de un feminismo desde la letra, o el cuestionamiento del orden del signo, del dispositivo, los dispositivos de dominio, y por otro lado nos encontramos con un fuerte contexto que tiene que ver con la violencia de género, la violencia entendida como violencia a las mujeres en América Latina. Y es un contexto que es inevitable, que cruzó todo el Congreso, como cuál es la relación que puede tener este gesto escriturario, esta pregunta sobre lo femenino, sobre la escritura de mujeres, cuando el contexto en el cual estamos hoy en América Latina la podemos graficar con eso del ni una menos. Y entonces ahí nuevamente son dos políticas, o actuamos en vistas de generar un orden más fuerte en términos judiciales, en términos punitivos, en términos de protección, o por otro lado, la pregunta, ¿es relevante este tipo de preguntas? ¿Es relevante preguntarse por un feminismo que quizás ociosamente se está vinculando al espacio de la literatura, de la letra, y esa tensión es de alguna manera la que está presente en el Congreso conmemorativo de Nueva York, donde rápidamente un poco el gesto, el movimiento es hay que actuar en relación a lo que está ocurriendo en América Latina, porque también se ve esa decisión, como si esa violencia no estuviese también en el centro, como si allá no hubiese un cuerpo, y ese cuerpo también hubiese un daño que tiene que ver con una violencia que es sexuada. ¿Y qué se hace en América Latina? Y entonces ahí se nos pregunta a nosotros, bueno, y ustedes como intelectuales, como académicas latinoamericanas, ¿qué hacen en relación a eso? Y un poco la pregunta que se espera es, bueno, estamos interviniendo desde una política afirmativa. Es un poco la respuesta que se espera, debe ser una política afirmativa. Y allí la respuesta es, bueno, debe ser afirmativa, pero también debe ser una política que interrumpa los modos en los cuales nos narramos. Puesto que si no se interrumpen los modos en los cuales nos narramos, no se cuestiona el dispositivo de género, que es un dispositivo que lo reproducimos inadvertidamente en los espacios de saber, en el espacio de la universidad, donde las disciplinas, esa pregunta, ¿tiene sexo la escritura? Es una pregunta que no se realiza ni en literatura, ni en filosofía, ni en historia, y con una certeza de lo nuestro tiene que ver con la reproducción del saber, que es neutro y objetivo, y no tiene que ver con ese tipo de preguntas. Lo que se hace en los centros universitarios, en el espacio de la escuela, es reproducir un dispositivo que de alguna manera está en la base de este tipo de violencia, de los modos en los cuales son narradas las mujeres en el espacio público. Entonces, la respuesta siempre tiene que ser compleja, es decir, ni uno ni lo otro, y no todas haciendo lo mismo, o todos interviniendo de igual modo, sino que cada quien en lo que le corresponde. Si somos de ciencias sociales, bueno, habrán herramientas, metodologías que correspondan a las ciencias sociales, pero si somos de humanidades, como es mi caso, o me queda el activismo o no me queda nada, puesto que en filosofía eso no es una pregunta relevante. Entonces me quedaría involucrarme desde el espacio de las ciencias sociales cuando no es mi campo, y dejaría sin intervención donde en el espacio que yo que me desarrollo, que tiene que ver con el espacio de la filosofía, de la letra, de las humanidades. Y es allí donde yo creo que se debe intervenir desde los propios modos en los cuales se desarrolla el trabajo de cada quien, y no optando por la respuesta simple. La respuesta debe estar siempre vinculada al orden del movimiento, puesto que también es necesario el momento de la detención, y esa detención tiene que ver con una política de la escritura, una política del signo, una política que pone atención a los modos en los cuales nos describimos.
En ese mismo sentido me gustaría hacer como una última pregunta, y la idea es que podamos como aprovechar la instancia de que la Alejandra está acá y quizás, no sé, como generar, la idea es como generar una conversación, o sea, aprovechar como esa instancia. O más que una pregunta, un comentario para dar paso a esto que acabo de decir. Porque claro, si bien hay este ordenamiento masculino también de alguna manera en el cual entendemos la vida y las maneras como de entender la política, también hay cierta obsesión de ver como en la insistencia como crítica como una solución a un problema, como que tendría siempre tener una respuesta. Yo pienso que tu trabajo de alguna manera justamente se implica con una alteración de cómo es narrado el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, de qué manera también es narrada dentro de la filosofía, cierta genealogía que responde justamente a esas lógicas masculinas, heterosexuales, universalistas, un deseo también de una blancura que es como sumamente extraño, pero se sigue como insistiendo de esos lugares, como en reproducir como esas lógicas. Y claro, siempre tu posicionamiento es como motivar desde cada práctica política, de la manera de hacer, como un trabajo cultural, intelectual, insistir desde ahí para de alguna forma alterar esas narrativas como que parece que no constituyen dentro de una imaginación heterosocial, masculina, racista, xenofóbica, que odia a las mujeres y demás. Bueno, aprovechar la instancia como para, si alguien tiene alguna pregunta, como comentarios sobre lo que se ha hablado, igual es como la idea, tampoco sin mucha presión, pero la idea es que conversemos. Eliana. Una pregunta pequeña a propósito del feminismo instalado que estamos conversando aquí, y lo que dice Alejandra de cómo nos narramos. Entiendo que el congreso se llamaba Congreso de Literatura Femenina, y al hacerlo ahora se llamaba igual, ¿o no? Encuentro, no, se llamaba Encuentro de Escritoras, y la A la tenía con una X, Encuentro de Escritoras en conmemoración de... Hay un cambio importante, cómo nos narramos, porque en ese tiempo literatura femenina era muy nítida, no era literatura femenina. Claro. No necesariamente, puesto que en el Congreso sí es una inflexión feminista, no es dice femenina, pero allí hay que tomarlo en un doble sentido. Es una intervención que es feminista, que se organiza desde el espacio del signo, desde la alteración del signo, donde sí hay si se lee el texto, si leemos el texto, se llama Escribir los bordes, que es las actas del Congreso. Lo que sí hay una apuesta, que es una apuesta política, que uno sí la podría pensar que es un poco lo que articula en los años 80, por lo menos a ciertas escritoras, es pensar la subversión desde lo femenino. Lo femenino como categoría, como un lugar de subversión de un orden, que lo femenino como un vector que logra leer a contrapelo un orden de dominio. Y quizás allí podríamos tener diferencias en esa inflexión política. No que si no son feministas, puesto que si leemos el texto nos vamos a dar cuenta que sí hay una definición y hay una posición que es evidentemente feminista. Ahí no hay duda en ese sentido. Lo que sí uno también nota que hay una apuesta por el significante de lo femenino como una manera de desarticular un orden de dominio. Si leemos los textos nos vamos a dar cuenta que sí hay matrices y hay remisiones y hay un orden referencial que remiten a ese orden de lo femenino. Por ejemplo, Julia Kristeva, Lucy Irigaray, el Encisiú como un contexto de diálogo, donde lo femenino es un orden, es un orden o es un concepto monstruoso, pero desde ese orden de lo femenino. Y ahí es interesante discutir si esa apuesta que se hace en los 80, que es fuerte desde ese concepto de lo femenino, es todavía un buen modo para cuestionar el dispositivo de género, entendido el dispositivo de género como lo masculino y lo femenino. Puesto que si leemos, por ejemplo, a Lucy Irigaray, a Julia Kristeva, nos vamos a dar cuenta que finalmente ese concepto monstruoso de lo femenino es lo femenino materno. A pesar de la alteración, los deslindes, el concepto de lo femenino remite en términos referenciales, si pensamos que a qué remiten muchos de esos textos que están convocados en
en esas actas, en la compilación de ese congreso, remiten a esa escena de escritura, que es una escena que tiene como, si pensamos como una figura monstruosa, que tiene como ese orden de alteración desde lo femenino monstruoso, por ejemplo, la Gorgona, o la oscuridad como un lugar que viene a pulsar este orden de lo masculino. Y eso quizás es un lugar tensional, o lo podríamos tensionar, o quizás no sería, por ejemplo, la posición hoy política. Me da la impresión que hay un acuerdo en los años 80 en ciertas escenas donde nos damos cuenta que lo femenino es el modo de alteración de ese orden de dominio. Y yo quería también, bueno, a partir de eso mismo, ¿qué significa también lo que yo creo que hemos estado pensando la mayoría de las personas que desde el activismo feminista, qué es lo que significa también hoy decirse feminista? Porque por lo que yo decía al principio, como que la palabra feminista hace, no sé, 10 años cuando Alejandra ya empezaba a escribir, siempre era mucho más complejo declararse feminista dentro de esos contextos en los cuales ahora hay un feminismo que, si bien está en la televisión, apareció en el Festival de Viña, que de alguna manera igual irrumpe los imaginarios populares, y que hay una palabra en la cual inclusive ahora ya también, no sé, hay cantantes de pop, en la cual el hecho de decirse feminista ya le da un cierto charming o le da como un mejor estatus político, social. ¿Qué significaría hoy día, al menos en Chile, decirse feminista, pensando también en esto mismo de que tú siempre has instaurado en la palabra feminismo y el trabajo feminista, desde también, por ejemplo, el declararse o el que tus libros lleven el nombre de feminista o feminismo? Pensándolo en el mismo contexto en que yo leía una entrevista hace poco que le hacían a Carmen Berenguer en un diario La Tercera, que era a partir de este encuentro, y ella decía que, claro, ahora lo femenino tendría que abrirse a muchas más posibilidades de lo que en su momento existía, porque si bien es cierto, cuando también uno lee las notas de prensa de la época o algunos textos que están escritos o textos que luego hacen una especie de crítica o análisis sobre lo que significó el Congreso, sí vemos que también hay una complejidad bajo dictadura también de decirse feminista. Son distintos contextos los cuales como que uno no pongo en entredicho el hecho de que la escritura hayan sido feministas o las reflexiones feministas, pero igual algo había de la presentación de lo femenino. Entonces, bueno, nada, principalmente eso. ¿Qué significa decirse feminista? Hoy día hace unos días subía en Facebook a partir de esto, como que decías como, no sé, ahora también cualquier hombre por el tema del postnatal puede ahora decirse feminista solamente por el hecho de estar en eso, o qué significa actualmente decirse feminista. Porque como que en algún otro tiempo que nosotros hemos compartido, como que era más complejo. Era más complejo enunciarse feminista, y no sé, para nosotros inclusive como hombres o varones, entre comillas, aunque siempre hemos rechazado esa categoría, también era aún más complejo. Sí. Bueno, hay que tomar como índice esta circulación del significante feminista en distintos campos. Y desde una primera como acercamiento a ese índice de circulación del significante, uno puede decir está bien que se explicite un cierto orden, y que ese orden es patriarcal. Por eso que también hay una vuelta, con el feminismo también hay una vuelta al concepto de patriarcado, que en un tiempo también estuvo suprimido. Como se superó el patriarcado, creo que los españoles en los años 85, 87 dijeron se acabó el patriarcado, ya. Entonces con la vuelta con esta circulación feminista también trae a parejas la aparición de un orden no solo capitalista, sino que también patriarcal. Y en ese sentido no está mal. Está bien que se explicite que hay un orden que tiene que ver con una dominación, y esa dominación es un acuerdo intraclase masculino.
¿Cuál es el problema que aparece con esta circulación muy amplia del concepto y el significante feminismo? Es que hay una resignificación también muy rápida desde los medios de lo que quiere decir feminismo, que es también uno del síntoma del capitalismo neoliberal hoy, que de alguna manera, más que rechazar, más que desplazar, incorpora rápidamente. Que podemos decir, bueno, lo que hace, y esa es la estrategia de mantención del capitalismo neoliberal, es asumir rápidamente y resignificar de otro modo el significante que aparece. Entonces, es rápidamente asumido por los medios, por ejemplo, desde las poleras hay una marcha y las multitiendas dicen ni una menos, la misma desde el espacio de la política, ni una menos proyectadas en el frontis de la moneda, desde el espectáculo. Entonces allí la pregunta, bueno, ahí aparece la pregunta, ¿qué es el feminismo? Si todo es feminismo, si todo tiene que ver con ese interés mercantil que si es feminismo vende, que es un poco la estrategia que parece que fue la que utilizaron en el proyecto 8M, ¿no? Donde, bueno, esto está de moda, lo que tenemos que nosotros hacer, Boric y Jackson, es rápidamente salir con un proyecto donde nosotros vamos a un poco a ganar ese espacio finalmente de voto, también mercantilmente, no muy distinto al distinto espacio, sino a los otros espacios, los medios de comunicación, sino que mercantilmente nosotros vamos a ir y vamos a ganar ese espacio de votos con nuestro proyecto 8M. Y la pregunta nuevamente, ¿qué es el feminismo? Tampoco no hay respuesta fácil a qué es el feminismo. Vemos distintos modelos cuales se ha vehiculizado el significante muy mal desde los medios, donde efectivamente vemos que hay una resignificación neoliberal del feminismo, lo que sí es problemático, puesto que esa resignificación neoliberal luego lo que genera es un decaimiento. Esa demanda ha sido asumida, ha sido tomada, ha sido de alguna manera resuelta, entonces ya no es necesario el feminismo. O de alguna manera eso ya está, comillas, muy visto, como un programa de televisión que ya se pasó demasiado, entonces eso está muy visto, ya no es necesario. Y eso es un poco bastante problemático, como es resignificado muy rápidamente por el orden de los medios y del mercado. Por otro lado, aparece la disputa no resuelta del feminismo, de cómo se entiende el feminismo solo como movimiento, o es necesario también alterar o cuestionar ese feminismo como solo movimiento, instalando otras preguntas y otros modos de describir el feminismo. Y entonces allí aparecen distintas apuestas, distintas definiciones. Para mí el feminismo tiene que ver más bien con una interrupción. Tiene que ver con una política que lo que pone primero es poner en escena, visibilizar un orden de dominio y cuestionar los modos en los cuales ese modo se reproduce. Es decir, es necesariamente un orden de una interrupción. Nelly Richard lo va a llamar desidentificación, que también va en esa línea, es decir, un feminismo que necesariamente tiene que poner en tensión, tiene que interrumpir, tiene que suspender un orden de dominio, no desde la política de la identidad, puesto que esa política de identidad es fácilmente resignificada por los medios. En ese sentido, si el feminismo es algo que de alguna manera no busca el calce con un orden de la identidad, no podría hacerlo, puesto que al instalarse desde el orden de la identidad ya se describe desde una política del reconocimiento, y ese reconocimiento es un nombre que nombra a mujeres, hombres, movimiento. Y de allí que el feminismo necesite ser definido desde esa lógica de un distanciamiento a ese nombre. Si no cuestionamos ese nombre, que también es una narración, es muy probable que nosotros sigamos reproduciendo el orden de dominio, aun cuando esgrimamos el concepto de feminismo. Yo creo que es el momento de... Sí, Cristian va a tener... yo tenía una pregunta a propósito de lo que decías del Congreso, que el tema del femicidio o feminicidio se tomó, digamos, la discusión. Entonces, a propósito de eso, preguntarte cuál era tu posición en este tema de lo que se ha visto acá con el femicidio frustrado, Ana Vila, digamos, esta espectacularización que hay de la muerte y del odio y de las marcas, ¿verdad?, de las mujeres y
digamos también esta exposición también que han tenido los medios y también ciertos feminismos de responder a esta espectacularización que se hacen de la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo viste allá, cómo fue tu posición también quizás dentro de los feminismos y cómo ves también el problema acá con lo que pasó o con lo que pasa con ciertos casos, como también pasó con Zamudio, que fue el mártir de los homosexuales, y acá ve cómo se presenta y también cómo actúa el feminismo? La marcha también, de la marcha. No, antes que contestar en relación a lo que cuál fue mi posición en el Congreso, es lo que deja muy evidente esta escena espectacularizada de los medios, del feminicidio frustrado de Nabila Rifo, es la nula, digamos, intervención feminista en la formación de abogados, jueces, periodistas. Entonces allí la pregunta es, bueno, hay un espacio donde hay una discusión que es muy interesante, muy rica, que hay muchas referencias, donde hay también mucha sintonía en lo que se dice. Sin embargo, en la formación, en la reproducción de un orden, se sigue reproduciendo un orden que es altamente misógino. Y eso ya no tiene que ver con la, por ejemplo, los que se forman en leyes. No tiene que ver con la excentricidad de un profesor o una profesora que introdujo un tema porque era buena onda, comillas, sino que a esta altura hay la propia formación en leyes, hay líneas de trabajo en justicia de género. Entonces ya no es una excentricidad, es una falta en la formación de los que están estudiando, los que estudian y se forman en leyes. No puede simplemente no puede haber un abogado como el que estuvo en el juicio de Nabila. O sea, no es posible una defensa en ningún punto a cómo reacciona, cómo describe, cómo formula su defensa, porque eso es un déficit en su formación. Al igual que los que están en la prensa, no es posible que periodistas, y con eso estoy hablando de la formación no solo de una universidad, sino que me parece que es transversal. No puede haber una formación en periodismo que no incorpore los temas de comunicación de género, visualidad y género, no como excentricidad, como una línea formativa. Y eso queda en evidencia en este caso y en otros donde, que decir la Cuarta o de Clinic, donde lo que se pone en escena es de un orden de una misoginia y una violencia cotidiana. Entonces allí nuevamente la pregunta, ¿dónde se debe intervenir para transformar ese tipo de violencia? No solo en la marcha, necesaria, pero no solo en la marcha, no solo en la manifestación, sino que en los modos en los cuales reproducimos conocimiento, en la manera en la cual se reproduce una formación social, por ejemplo, en la universidad. No como una cosa excéntrica de una o un profesor, sino que como líneas formativas. Y eso no puede, es simplemente inaceptable. Los modos en los cuales se está formando a mucha gente en distintas carreras donde no tiene este tipo de temas, no tiene ninguna incidencia. Y a esta altura ya no tiene que ver con un modo discrecional como pensamos una formación, es obligatorio ya como líneas de trabajo en las distintas áreas. Entonces, un poco pone en escena esta formación que es una formación patriarcal. Es decir, la universidad lo que está haciendo no solo es reproducir un orden de conocimiento, sino que también cotidianamente, diariamente está reproduciendo un orden que es patriarcal. Y es reproducido también allí por hombres y mujeres, puesto que cuando nos vemos sometidos al orden universitario pensamos que es neutro, objetivo y de alguna manera es cierto y es verdadero y lo reproducimos de igual modo. Entonces me da la impresión que para mí un poco pone muy en evidencia ese déficit que está ocurriendo en los lugares donde se está reproduciendo la formación social.
¿Cuál fue mi posición? Esta misma, el feminismo no puede ser entendido de una u de otra manera, debe ser entendido en términos complejos. Esta complejidad no puede solo describirse desde el orden de un feminismo afirmativo, porque ese feminismo afirmativo es rápidamente resignificado por los medios, lo que implica es describir a las mujeres principalmente como mujeres víctimas, que es lo que vemos en los medios. Es ver una y otra vez una imagen de una mujer golpeada. Y la pregunta es, ¿qué ocurre? No era necesario entonces la pregunta es, ¿qué ocurre en términos del imaginario visual si todo el día Facebook, las redes sociales, la televisión está reproduciendo un significante afirmativo de las mujeres vinculado a la victimización? ¿Cuál es el lugar que se está reproduciendo de las mujeres desde los medios con todas las mejores intenciones del mundo? Puesto que no dudo que hay buenas intenciones, pero esas buenas intenciones están reproduciendo un modo de entender a la mujer en el espacio público que es muy complejo, puesto que la describe una y otra vez como mujer víctima. Y todo esto, todo el saber, todas las prácticas, todas estas discusiones, de alguna manera quedan desplazadas, puesto que no son relevantes. Lo que es relevante es describir un feminismo de la afirmación, y ese feminismo de la afirmación es punitivo y es identitario. Igual yo pensaba que esto del sin ojos tampoco es tan irrelevante. Yo pienso que es importante el sin ojo, o también, por ejemplo, también el caso de Ni Una Menos partió a partir de una mujer la empalaron. O sea, también, yo por ejemplo he leído los textos de la Rita Laura Segato en que ella dice que igual tenemos que, de alguna manera, o sea, no solamente violencia contra las mujeres, sino que ahí hay una narración del patriarcado, es decir, hay que leer cómo el patriarcado está actuando a través de sacarle los ojos a una mujer, o empalar a otra mujer, o en el caso, no sé, de Zamudio, ponerle, o sea, como que es complejo, porque como uno interviene en la violencia, leyendo esos códigos de esa violencia, o la mujer en la ciudad de Juárez, pero también hay una estética de la muerte, o entonces ahí lo que dice la Rita Laura Segato, hay que estar atento también a estos mensajes que está entregando el patriarcado, de qué manera están asesinando a las mujeres, no las están matando a todas de la misma manera, sino que de maneras que que no sé si no es como volver a una cosa del sujeto, de que el tipo pensó que realmente al sacar los ojos era una lógica edípica, no, pero algo nos está diciendo también estos tipos de asesinatos, esa violencia, ese sacar los ojos, igual dicen cosas que hay que aprender a leer de alguna manera, que eso es lo que yo... Bueno, la Rita Segato sí, yo tengo distancia con los trabajos de la Rita Segato, puesto que precisamente, si bien es un trabajo interesante en esa línea antropológica de mostrar lo que hay, más vinculada a las ciencias sociales, esto hay, pero sin embargo, ¿qué hace el trabajo de Rita Segato? ¿Cómo se reproduce el trabajo de Rita Segato? Es en un doble borramiento de la mujer. Pero no es solamente que explicite lo que hay, que sí, hay violencia, y explicitar cómo etnográficamente se presenta esa violencia, sino que también hay un borramiento de la mujer. Por ejemplo, cuando dice, bueno, Rita Segato va a la cárcel y entrevista a violadores, puesto que queremos saber lo que piensa un violador. Allí no solamente hay una violencia de la mujer, sino que hay un borramiento de la mujer en la superposición de qué piensa. Y lo que piensa no va a ser distinto al inconsciente pornográfico que reproducen los medios. En ese sentido, cuando tú dices, es importante decir, sí, hay que decir, pero ¿de qué modo? En ese volvemos nuevamente a la formación, ¿de qué modo nosotros narramos la violencia hacia las mujeres sin que esa violencia no sea una violencia que se describa pornográficamente como la describe el capitalismo, que es mostrarlo todo? En ese sentido es pornográfico, no la pornografía que tiene que ver con sexo explícito, sino la pornografía como ese deseo de saberlo todo, de verlo todo. Y en ese sentido lo que hace Rita Segato en un costado es ser muy afín con ese orden capitalista no pornográfico, en el sentido de que hay que saberlo todo. Hay que saberlo todo, hay que decirlo todo. Y yo diría ahí, hay que ver de qué manera se narra esa violencia para que esa violencia no reproduzca ese mismo orden de violencia. Y yo creo que allí Rita Segato no está pensando en ese orden de la reproducción. Ok,
que de alguna manera, claro, se da como esta hipervisualización de esa violencia, pero en ese mismo gesto hay de alguna manera como una afirmación de lo que constituye esa violencia, como en ese sentido. Antes de pasar a otra pregunta, me hacía mucho sentido cuando hablabas y hacías como esta anécdota de los 80, los españoles que dicen como que el patriarcado terminó en un momento específico, pero también me llama la atención pensando en tu trabajo, entender también como ese patriarcado también como heterosexual. Entonces me gustaría saber cómo también tú generas como en tu trabajo reflexivo, escritural también, ciertas alianzas políticas con ciertas personas o ciertos movimientos también. Reflexivos, movimientos sociales, activistas. Entonces me gustaría como ver cómo tú generas ese desplazamiento a una crítica también a ese ordenamiento que si bien es patriarcal y masculino, también es heterosexual. Donde, no sé qué podrías decir sobre los vínculos que estableces en tu trabajo, no sé, a contrario de una política de la diversidad sexual, el movimiento LGTBIQ, todos los nombres que siguen agregando. También cuál es tu desplazamiento más a una política de la disidencia sexual, por ejemplo, y a estos grupos activistas, quizá pensándolo en un contexto local y centrándonos como en tu insistencia en ese sentido. Mi relación, claro, yo tengo una sintonía, cercanía con los grupos con él, grupo de disidencia sexual, más que con las políticas de la afirmación, ya sean estas vinculadas a la diversidad, ya sean estas vinculadas al orden del feminismo, en el sentido de que trabajan muy cercanamente con las políticas del reconocimiento, el trazado del reconocimiento que se describe desde un orden de dominio. Alterar ese orden de dominio, más que estar en esa cercanía, implica más bien generar una distancia. De ahí me gusta, por ejemplo, una frase de Julieta Kirkwood de pensar un feminismo disidente o nombrarse disidentemente en tanto mujer. Bueno, ya a propósito de lo que tú señalabas en esa cercanía, sí, efectivamente con ese orden de la desestabilización, la interrupción, la disidencia, la desidentificación, me siento mucho más cercana que con esas políticas de la identidad y el reconocimiento. Por ejemplo, cómo me acerco a los textos de Julieta Kirkwood en ese signo de pensarse disidentemente como mujer. Cuando leo, por ejemplo, Feminario, veo el marco que constituye ese texto, que es un exergo del texto de Monique Wittig de Las guerrilleras. Es decir, que las mujeres llevan en sus manos un pequeño libro y se llaman Feminarios. Entonces, ese marco que puede parecer un poco una nota al margen, ¿no? Esa nota, un exergo, sin embargo es lo que posibilita pensar un orden político feminista que se piense necesariamente disidente como mujer. Y esa disidencia como mujer implica cuestionar el dispositivo heteronormado, en la medida que el orden de dominio describe una forma de opresión que tiene que ver con los modos en los cuales somos narradas hombres, mujeres en el espacio de lo público. De allí que, por ejemplo, con las políticas de iguales me siento en cierta distancia, a medida que instalan ese orden de la eficiencia, puesto que también esa es la discusión. Esto puede ser interesante, pero es poco eficiente, puesto que estas políticas de la afirmación, aun cuando tengan este déficit, son más eficientes. Y sin embargo, durante el siglo XX, la política de mujeres y luego la política que ha tenido más visibilidad, las políticas de la diversidad, han sido siempre eficientes. Y sin embargo, todavía no podríamos decir que ese orden de opresión y de violencia se ha desplazado. Es más, las políticas que se han descrito para las mujeres como políticas eficientes terminan reproduciendo un orden dual, contradictorio para las mujeres. Y es lo que puede ocurrir con las políticas que se vinculen al signo afirmativo desde la justicia para detener la violencia hacia las mujeres, que pueden terminar siendo muchísimo más conservadoras a la hora de describir a las mujeres en el espacio público.
Había otra intervención por acá. Sí, quería proponer o como volver a la pregunta de qué significa decirse feminista. Y me gustaría proponer que, bueno, tenemos que dar más peso a la palabra feminista, específicamente en ese contexto dice de la mercantilización del feminismo. Y para mí me gustaría proponer que lleve responsabilidades de actuarse como feminista. ¿Y qué significa actuarse como feminista? Para mí significa, tiene que actuar los valores que como articulamos y también buscar activamente el cambio en tu propio entorno y hablar del feminismo, explicar los conceptos y como es como, ¿cómo se dice? No, aclarar lo que significa el feminismo, porque como todos sabemos que es muy mal entendido o está popularizado, está mal visto. Entonces para el feminismo, para tener un espacio más serio, tenemos que ser fiel a la palabra. Si yo soy feminista, voy a actuar como feminista para que tiene peso y también explicarlo. Y me gustaría saber lo que piensas más en ese sentido, cómo actuar feminista, como en el cotidiano. Bueno, hay lo que señalaba recién, el actuar cotidianamente implica implicarse en lo que cada quien hace. Sí, ya, en el trabajo. Y si lo mío tiene que ver, por ejemplo, con la enseñanza de la filosofía, mi intervención tiene que ver allí en la reproducción del conocimiento en ese orden, en la filosofía. Puesto que el propio orden de la filosofía, el espacio ese espacio disciplinar reproduce un orden habitualmente no advertido y que tiene que ver con un signo que es masculino, no solo con si vemos por ejemplo la bibliografía que se trabaja, que la mayoría son ellas hombres, sino que los modos en los cuales son narradas mujeres, hombres en el espacio de la filosofía. Y entonces allí cuál es ese cotidiano. Mi cotidiano tiene que ver con eso, tiene que ver con desarticular los modos en los cuales el espacio de la filosofía reproduce un orden patriarcal. Y por un lado. Y por otro lado, en el espacio de la universidad, cuestionar los modos en los cuales la propia institución reproduce un orden de violencia. Por ejemplo, pensar cómo instalar protocolos vinculados al acoso sexual. Entonces, ese es en lo que yo trabajo en mi cotidiano. La pregunta es cómo hacemos esa intervención en distintas áreas, que no es difícil, sino que es más bien el ejercicio, ponerse a pensar cómo yo, por ejemplo, en comunicación, en derecho, cómo yo en bioquímica intervengo desde el espacio del feminismo, y vamos a encontrar que sí se puede. Se puede porque todos los modos en los cuales nosotros reproducimos el orden del saber tiene un signo, y ese signo tiene que ver con un dispositivo de género. Y esa es una tarea que está pendiente. Está el debe en relación a la producción y a la práctica feminista. ¿Alguna otra? Eliana. A mí me preocupa respecto a esto de ser feminista cotidianamente, que emerge en este presente lo que es grave y urgente. Tiene que ver con el femicidio por un lado, con el acoso en la universidad, cuando la cuestión de género y la desigualdad está atravesándolo todo. Y también es preocupante que se asocie el feminismo solo con mujeres, ¿no? Porque es vuelta, de nuevo, como tú dices, en cierto orden que se reproduce. Y ahí entonces yo me digo, ¿cómo nos hacemos cargo o cómo nos vemos colectivamente cómo estamos atravesadas por la desigualdad? Absolutamente. O sea, no queremos reproducir ese orden de lo femenino y lo masculino por las políticas afirmativas, aunque tú hablabas en una ponencia hace tiempo del feminismo como política múltiple, de la interrupción del sentido común compartido, y también como el reconocimiento que también se necesita, se requiere, justamente por esta cosa de la desigualdad. Pero ¿qué pasa con todo lo cotidiano? O sea, la división sexual del trabajo, que es una cosa naturalizada, absolutamente. O sea, las carreras, lo que se estudia, todo, está totalmente naturalizado. Si ahora estamos poniendo el ojo en lo urgente, en lo grave, en lo inadmisible que sigue ocurriendo.
pero lo otro pasa viola, pues ahí seguimos reproduciendo la desigualdad. Pero yo insisto que sí, el feminismo tiene que ver con una apuesta múltiple. No busco hegemonizar la práctica feminista desde una esquina, que sea mi esquina, sino que en la mía yo genero formas de alterar un orden de desigualdad, pero eso no implica que va a ser que es la única alternativa. Todas las formas de lucha son necesarias. Si en ciencias sociales, en distintas áreas, en el trabajo, cómo se organiza desde el espacio institucional, el feminismo, tendrán que haber distintas prácticas, distintas intervenciones que apunten a lo que tú señalas, desplazar, cuestionar ese orden de la desigualdad, pero no puede ser solo una estrategia y esa estrategia sea la estrategia eficiente del feminismo que de alguna manera va a englobar a todas las prácticas, puesto que me parece que eso es un error. Más bien la multiplicidad, las distintas formas que en algún punto, en algún sentido se articulan, pero no necesariamente están coordinadas en todos los sentidos. Cuando el feminismo, las prácticas feministas avancen a esa multiplicidad, a entender el feminismo de una manera múltiple, no solo y siempre entendido bajo el orden del movimiento, donde se entienda el feminismo también como una práctica de la interrupción, donde se entienda como esa cotidianidad donde me interpela diariamente en lo que yo realizo, ya sea trabaje en la universidad, ya sea trabaje en una institución del Estado, ya sea trabaje en una institución privada. El feminismo de alguna manera va a generar allí una transformación, pero eso implica salir de ese dictum del feminismo tiene que ver con esta manera, y esta manera ha sido la más eficiente, puesto que esa manera eficiente por lo general es una política de la identidad. Ahí. Sí, acá atrás, luego acá. Sí, yo creo que es súper interesante, digamos, la problemática que están abordando tanto Diana como Alejandra, en el sentido de que yo creo que uno de los problemas como centrales, o digamos, el problema de pensar la cuestión de la estrategia del feminismo ha sido como, digamos, transversal dentro de los distintos momentos y las periodizaciones en términos de movimiento justamente. Pero igual me surge la duda, y sobre todo pensando en lo que pasaba en los feminismos de los 90 en adelante, en los contextos de transición, democracia, en fin, es justamente que el neoliberalismo también ha logrado, en la medida de poder reconfigurar o resignificar los feminismos, generar un proceso como de segmentación o de partición en relación a las mismas luchas feministas, o sea, en el sentido de que no necesariamente, digamos, se vincula lucha en relación a la disidencia, en relación a las cuestiones de violencia, en relación a organizaciones de mujeres de carácter más clásico, entre comillas. Pero entonces esa problemática de la multiplicidad en un mal sentido, ¿no es cierto?, es un problema como de particularismo y de diversificación, digamos, es comprensible en la medida que, claro, establecer solamente una estrategia también conlleva ciertas consecuencias no tan favorables. Pero sin embargo, ¿cómo nosotros podríamos pensar los lugares de interconexión? No sé si que uno, digamos, podría, como, o lo han planteado, o lo podemos, digamos, enfocar por ahí. Es una pregunta que es bastante, digamos, compleja, pero sin embargo creo que quizá uno de los problemas que justamente entre la cuestión cotidiana, entre el espacio, digamos, de los movimientos y el espacio de lo que podríamos decir, o llamar la reflexión, o lo que uno podría hacer en otros términos, en términos de teoría feminista, digamos, donde encontramos ciertos lugares de encuentro. Bueno, como señalaba al comienzo, Luna, es bueno, ¿qué ocurre en los años 90? Que ese feminismo es cooptado. Yo creo que lo que hay, esas políticas de mujeres no hubo. Después de la vuelta de la dictadura no hubo una multiplicidad de feminismo, sino que hubo un feminismo, por un lado, de Estado, que se vinculó a las políticas de género, y desde el espacio de las universidades también hubo una política de género que desde el comienzo se entendió también como políticas de mujeres. En ese sentido, allí había un orden hegemónico,
hubo un orden hegemónico donde la palabra maestra era mujeres en el Estado, en su cuarto propio, que era un poco lo que van a decir las mujeres cuando luego de la dictadura asumen los puestos en el Estado. Bueno, es necesario intervenir desde dentro con un cuarto propio, desde las mujeres, como política de mujeres, y por otro lado lo que hace la universidad abre estos centros de género, que también nuevamente la palabra maestra va a ser mujeres. Entonces allí no hay una multiplicidad. Yo veo lo que hay en los años 90 hasta hace poco, yo diría, hay un significante hegemónico que es política de mujeres, y esa política de mujeres es la que es resignificada neoliberalmente. La pregunta es, ¿hubo multiplicidad allí? No lo creo. Yo creo que solo ahora, en los últimos años, ha aparecido un orden de lo múltiple que se opone, o sea, opuesto a ese orden de la hegemonía del significante mujer, de distintas perspectivas, que ha conflictuado ese orden de las políticas de mujeres, fácilmente resignificadas desde el capitalismo neoliberal. Y en ese sentido yo diría, más que buscar ese orden hegemónico donde nos sintamos todos y todas reconocidas, pensar una política donde lo que se instale es ese orden de la interrupción. Y eso yo creo que sería interesante para el espacio de la política, más que buscar un reconocimiento, buscarnos ese lugar donde nos sentimos en comunidad, pensar un orden donde esa comunidad siempre lo que hace es cuestionar los modos en los cuales nos reconocemos. Y eso es un desafío para pensar la política. ¿Cómo pensamos así una política? Y de alguna manera ese tipo de política no es una política, comillas, cooptable, puesto que no se organiza desde la identidad. El resto lo conocemos y sabemos lo que va a ocurrir. Por eso, por ejemplo, me llama la atención lo que hacen con 8M. Es una política de la identidad, o sea, es decir, una fuerza nueva que emerge, que puede generar mucha adhesión. Lo que hace es una política, una respuesta mercantil. Podemos capturar todo este voto de mujeres saliendo primero con un proyecto, comillas, 8M, cuando no era absolutamente necesario. Entonces, una alternativa política muy interesante, como es el Frente Amplio, finalmente queda descrita desde un orden de la identidad mercantilista. ¿Qué implicancias tendría para esa imagen estándar de la filosofía como algo como un tercer mundo? El que esa pregunta se vuelva relevante, y otra cosa, si es que el hecho de que se vuelva relevante la pregunta si es que la escritura tiene sexo, por ejemplo, como dentro de muchas otras preguntas que se pueden formular, si es que se podría como articular una visión alternativa de la filosofía con este tipo de preguntas como eje central de reflexión. Por ejemplo, en la historiografía de la filosofía siempre se pone en duda un poco la construcción del canon filosófico. No hay casi ninguna mujer, porque la construcción está muy está cagada por un lado. Entonces, eso como... O sea, como en específico en el área de filosofía. ¿Qué pasa ahí? Claro, el problema, bueno, así muy brevemente dicho, el problema de la filosofía no es que no hayan mujeres, que puede que haya. El problema de la filosofía es que reproduce un orden de la idea que escinde idea de cuerpo, y el cuerpo de alguna manera no es relevante para la escritura de la filosofía. Y sin embargo, ese orden de la idea que se va a describir como el orden de la transparencia, el orden de la identidad, el orden de la verdad, Platón, por ejemplo, y toda la traza que de allí se describe, no solamente es el orden de la idea, sino que está tramando un orden que es un orden, a pesar de la exclusión del cuerpo, una narrativa del cuerpo, aun cuando se escriba en esa afirmación el cuerpo no es importante para la filosofía, es un orden de la idea. Sin embargo, a pesar de esa distinción, cada texto va narrando un cuerpo, y eso es si tomamos esa frase de Nelly Richard, tiene sexo la escritura, y con esa frase leemos la tradición de la filosofía, nos vamos a dar cuenta que efectivamente hay un cuerpo.
y ese cuerpo, si hacemos esa pregunta, si la hacemos en serio, no la tomamos simplemente como un gesto retórico, vamos a ver si me interpela a mí o no me interpela, si yo creo que tiene o no tiene, si yo hago el ejercicio de leer la tradición de la filosofía, el canon filosófico, con esa pregunta, ¿tiene sexo la filosofía? No me doy cuenta que sí tiene uno. A pesar que el profesor, la profesora, el manual, el texto, no lo diga nunca. Si hacemos esa pregunta y la hacemos en serio, vamos a dar cuenta que sí que hay un orden sexuado que reproduce la filosofía. Y ese orden sexuado, a su vez, describe un orden de saber que lo asumimos acríticamente, como si no lo tuviera. Eso no quiere decir que lo tenga y eso no quiere decir que yo no lo reproduzca, porque cada vez que yo vaya a esos textos y los reproduzca, en la enseñanza lo que estoy haciendo es nuevamente poner en escena ese cuerpo de la filosofía, que es un cuerpo sexuado y es un cuerpo masculino, blanco, eurocéntrico. Entonces pero eso no implica no leer filosofía, y no implica no leer a ningún filósofo y leer solo a mujeres filósofas, puesto que es muy probable que las mujeres filósofas también reproduzcan el mismo gesto. La tarea es trabajar tensionadamente el orden de la tradición, explicitando estos no dichos, pero que de alguna manera están en la tradición de la filosofía. Es trabajar con ese tipo de preguntas, con esa instancia crítica, los modos en los cuales leemos y reproducimos un orden en filosofía y en todos los campos. Es decir, ese ejercicio no es un ejercicio solo privativo para un orden específico, sino que ese momento crítico es necesario en todos los ámbitos de saber. Al final con lo que planteas, como de alguna manera generar un activismo, una práctica que genere como este concepto, alejándome de la psiquiatría, de la psicología, cierta paranoia que te permita también como constatar de que ese sujeto hegemónico no es espectral, sino que es un hombre, como decías, blanco, heterosexual, occidental. Entonces como estar como siempre alerta como en la manera en la que uno se relaciona con el texto, con las prácticas políticas y la manera también de hacerse una vida como en este planeta. Pensando Alejandra, también en esto que hemos hablado de cómo también se altera como cierta narrativa y de qué manera estamos pensando nuestros contextos. Parecía muy interesante cuando la intervención de Cristea, cuando hace alusión a los medios de comunicación y cómo se genera como todo este fenómeno mediático con la palabra feminismo, cómo comienza a circular en este último tiempo en los medios de comunicación. Pero también me gustaría como de alguna manera también saber como tu opinión o de qué manera como feminista o como ciudadana, no sé, o como filósofa, como en este mundo. ¿Qué opinión podrías como tú desde esos lugares, desde tu práctica política, de tu práctica reflexiva, también cómo estos mismos medios de comunicación en el último tiempo han tomado una opinión bastante xenofóbica vinculada como con la llegada en este último tiempo de este sujeto inmigrante afrodescendiente? Me gustaría saber qué opinión podrías como de alguna manera dar en cómo también los medios de comunicación a través de esos comentarios de Piñera súper xenofóbicos, racistas, cómo tú como feminista tendrías como una opinión que compartir respecto como a esta situación que me parece relevante luego del terremoto en Haití, 2010, como Chile comienza a cambiar en tanto hay un sujeto no blanco, afro, que comienza a aparecer en la vida social de forma como más notoria. ¿Cuál es tu posicionamiento como respecto a esa situación? No, allí, volviendo a la escena del Congreso del 87, una de las cosas que es interesante que se pone ahí en escena, que un poco lo señala Jorge al comienzo, es esta idea de mujeres de color, es decir, un posicionamiento de un feminismo del sur, acá en el margen, que de alguna manera pone en escena un cuerpo que no es el cuerpo feminista, céntrico, sino que es un cuerpo que explicita un orden de dominio, y ese orden de dominio tiene que ver también con un cuerpo que es racializado. Y eso debe estar siempre de alguna manera puesto en escena. Me parece que es muy útil esa categoría que se describe desde ciertos feminismos que instalan mujeres de color.
como un feminismo que no solo interviene en una política de mujeres, sino que también explicita un orden que tiene que ver con una opresión que es con los modos en los cuales somos narrados desde un orden racializado. Y eso implica también releer y presentar diversas genealogías a la hora de narrar el propio feminismo. Es decir, no solo y siempre Wollstonecraft hasta Simone de Beauvoir, no solo siempre desde Mary Wollstonecraft hasta Hélène Cixous o Judith Butler, sino que también un feminismo que va a poner en tensión el orden de la emancipación y va a poner en sus modos de narrarse y sus genealogías el orden de la liberación, y eso implica necesariamente relacionar el feminismo con estos feminismos que tienen como antesala la esclavitud y no la emancipación, los derechos. Y ahí se abren dos modos muy diversos para entender el feminismo, los cuerpos y las prácticas con las cuales se describe el feminismo acá. Y pensar esa relación, nuevamente no abandonar el feminismo que tiene esa traza, Wollstonecraft hasta Butler, sino que tensionar esa traza que es blanca, céntrica, con estos feminismos que anteponen más bien la liberación y otros modos y otros textos y otras prácticas. Y ahí necesariamente aparece ese vínculo, un vínculo necesario, obligatorio entre feminismo y raza. No necesariamente asumiendo ese cliché hoy de la interseccionalidad, que es como, bueno, ¿cómo resolvemos todos los problemas diciendo, bueno, interseccionalidad? Y que nuevamente no estamos resolviendo nada porque ponemos una palabra que nos evita muchos problemas, ¿no? Que esto es feminismo interseccional. Entonces ya, como no me puedo preguntar nada. Como Benetton. Como estas campañas de Benetton que pone un negro, un asiático, una trans, un pelirrojo, como justamente como esta identificación como neoliberalizada es como construir como una imagen pero sin imaginario. Un imaginario que no se hace cargo, por ejemplo, de una memoria política, una memoria feminista, por ejemplo. Bueno, pensando en los tiempos, me gustaría saber si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, para hacer como una última ronda o pensando como... Que hagamos dos preguntas. Claro, dos preguntas más. Bueno, tú y luego, ¿quién más? Si nadie más tiene otra pregunta. O alguien... Sí. No. Después de ella. Claro, ella y... Sí. Como estábamos hablando desde el área en donde trabaja cada uno, yo trabajo desde la medicina y es bastante complicado porque se medicaliza todo lo que está en el cuadro y todo lo que sale del cuadro. Entonces está muy ligado a lo que es la biopolítica o el control del cuerpo y la vigilancia de ese cuerpo. Entonces, por ejemplo, la pregunta del censo, en donde se presuponía fértil a las mujeres mayores de 15 años y todos sus hijos nacidos vivos, o en la medicina como normalizar la cantidad de vello que tiene que tener un cuerpo y si tiene más vello o menos vello es patológico. Entonces, ¿cómo ver o cómo suponer una salud o una no salud, porque el concepto salud igual es normalizador, de una salud o no salud que no controle el cuerpo o que no vigile el cuerpo y todos los cuerpos en general y especialmente el cuerpo de las mujeres o cuerpos feminizados. ¿Cómo ver algo que lo deje ser, por así decirlo, y no todo el rato mantenerlo en una línea? Bueno, sí, bueno, es un tema que debe ser abordado por el área de salud, los modos en los cuales son las mujeres narradas, estudiadas en el espacio de la salud, por ejemplo, el problema del parto, el parto con violencia, que nosotros no lo asumimos que hay allí violencia, sin embargo hay formas de violencia que habitualmente no las vamos no las pensamos así, puesto que las entendemos en un contexto médico. Naturalizado. O, por ejemplo, son sentidos que deben ser cambiados en esas y en otras áreas. Por ejemplo, la crianza, los niños, cuánto tiempo las mujeres deben amamantar. A 3 meses poco, puede que tenga problemas cuando sea mayor. Entonces allí no hay solamente, no es una afirmación ingenua, sino que es absolutamente normativa cómo las mujeres deben tener una relación con
la maternidad, con la crianza, con su cuerpo, destrabar ese orden normativo como son las mujeres narradas en el espacio de la salud, es un trabajo nuevamente necesario y no realizado hoy, igual como no se realiza en el espacio del derecho, como no se realiza en el espacio de la comunicación social, tampoco se realiza en el espacio del área de la medicina y la salud. Y nos encontramos con esto, nos encontramos que hay una violencia cotidiana hacia las mujeres, puesto que hay una reproducción de ese orden, que es un orden masculino que entiende cómo son las mujeres y entiende, comillas, cómo son los hombres. Y si en esos lugares no hay una intervención que no es ahora una intervención que puede quedar al arbitrio de algunas profesoras interesadas, sino que deben ser medidas institucionales. Igual como hoy en las universidades se está exigiendo un protocolo contra el acoso sexual, las instituciones universitarias deben exigirse a sí mismas la transformación de los modos en los cuales se reproduce el saber. Del igual modo, no solamente decir, bueno, necesitamos no ser acosadas, sino que necesitamos tener un modo de reproducir el conocimiento donde este conocimiento no reproduzca una formación social que sea afín a un orden patriarcal. Y eso no implica, que es un poco la medida que se está instalando, hacer un curso de género transversal, que es la misma medida que se hace con la vuelta a la democracia. ¿Cómo resolvemos los problemas de las mujeres en la universidad? Bueno, crean un centro de género. Se resolvió con el centro de género. ¿Cómo resolvemos hoy el problema de las mujeres y un orden patriarcal? Creamos un curso transversal, que lo dé asuntos estudiantiles, que sea electivo, que sea transversal y que todos de alguna manera estén obligados a pasar por ese curso. No, para mí esa no es la respuesta. La respuesta es un trabajo serio de una transformación de los modos en los cuales se reproduce un orden disciplinar, y eso implica trabajar en el orden de las disciplinas, cómo transformamos las propias disciplinas, puesto que cada una tiene una especificidad. No podemos hacer un curso donde vamos a enseñar no van a enseñar Wollstonecraft, Simone de Beauvoir a todos, porque puede ser no relevante para medicina, ¿sabe? Leer el segundo sexo de Simone de Beauvoir, puede que no lo sea. Eso es una respuesta que cada una de las disciplinas tiene que darse la tarea de responder. No lo podemos dar por supuesto. Bueno, tienen que leer El cuerpo que importa de Judith Butler. Puede que no sea interesante para una disciplina leer ese texto, y esa respuesta no puede ser descrita desde un orden ni estudiantil ni solo institucional, sino que las propias disciplinas tienen que darse la tarea de decir qué es interesante, qué es necesario para nuestra disciplina, para transformar este orden de dominio que es este dispositivo de género. Y quizá el feminismo va a permitir a ponerse en jaque a la disciplina también, misma. No solamente como dentro de mi disciplina yo, sino que también mi disciplina, en qué punto también podríamos romperla de alguna manera o ir también estrechando relaciones entre la médico feminista con... Porque a mí es el espacio que yo he pensado también dentro del activismo, más que yo hablar solo como biólogo feminista, también hablo como activista y vamos como vinculándonos dentro de nuestra disciplina, pero no siempre solo hablando como lo que uno es. Como que de alguna manera también hay una política ahí de transgredir, ir transgrediendo también la misma disciplina en la cual uno actúa, porque también de alguna manera puede ser un espacio de confort también. O sea, como también ir transgrediendo, yo creo que el feminismo lo que va a hacer de alguna manera también es que va a poner en jaque tu disciplina misma. O sea, ahí también va a ir como un proceso de avance. Y yo creo que por el tiempo y para no sobrecargar a Alejandra en el efecto de la... Aparte que está un poco enferma, la retórica. No sé si una última o intervención o algo así y después damos finalizado, y además también contarles que esto lo vamos a hacer una vez al mes. No sabemos por cuánto tiempo, pero esperamos que sea por varios meses al menos, y vamos a ir subiendo información a la página en el Facebook de Librería Subsuelo. Y ojalá también luego, por ejemplo, transcribir algunas de estas entrevistas y ir subiéndolas como material para que lo difundan dentro de su espacio. Y claro, y los espacios también no universitarios, porque no todo el mundo tampoco va a la universidad.
Solo quizá algo un poco positivo, si estamos hablando de que el espacio textual escrito está masculino dentro de un orden como normativo de género, sabemos en qué consistaría un orden que aceptaríamos que no sea así en ese espacio. Y me gustaría si tienes unas ideas de cómo sería, qué consistaría. Que no necesariamente ese orden se reproduce abiertamente como masculino, es muy probable que ese orden se reproduzca en términos universales. Que no lo reconozcamos de manera evidente como un orden esto masculino, sino que se describa desde ese orden donde parece que estamos todos y todas incluidas, puesto que se describe desde el universalismo. Entonces allí un poco la tarea es, en ese trabajo serio de lectura, es no solo esperar una respuesta evidente, sino que es muy probable que nos encontremos con los modos de reproducción de un orden, de una formación patriarcal de maneras inadvertidas, por ejemplo, bajo la figura del universalismo o bajo el orden de aquí los cuerpos no son relevantes, puesto que es técnico, es un trabajo técnico. No es relevante la intromisión o la pregunta sobre un cuerpo, y sin embargo allí donde no es evidente es muy probable que sí se esté reproduciendo allí un cuerpo, y esa es la pregunta, esa posición crítica, que no necesariamente es evidente encontrar, bueno, esto es absolutamente masculino, es absolutamente patriarcal, es probable que no lo sea, y es ahí donde se debe trabajar críticamente, de explicitar ese orden de dominio y los modos en los cuales se describe ese orden de dominio. Por ejemplo, un caso muy es interesante, por ejemplo, la historia social más bien descree o desplaza el feminismo y opta más bien por historia de mujeres. Y podríamos decir, bueno, esa historia de mujeres es un orden de cuestionar, un orden historiográfico masculino, occidental, y sin embargo nos damos cuenta que esa historia de mujeres, cuando ponemos atención a cómo están narradas las mujeres en ese orden, dice sí, de mujeres, pero de cómo son narradas esas mujeres. Y ahí tenemos lo que está ocurriendo con la historia social en Chile. No está desligado. Bueno, intentando ser lo menos espectacular posible, despedir a la Alejandra con un fuerte aplauso. Agradecerte por la inspiración como constante que agitas, que motivas como en muchas de nosotras, y por eso la insistencia de generar esta instancia. Agradecerte también por motivar también escrituras y formas también de entenderse como en las prácticas en las cuales uno está relacionándose. Agradecer a Jorge por la presentación y también por armar juntas como este proyecto, a Álvaro por siempre poner la librería como un lugar donde se pueda venir y generar esta instancia, y a ustedes gracias por venir y nos vemos pronto.